En relación a los sueldos, lo que podemos decir es que si comparamos a los trabajadores de SUNEDU, a los CAS SUNEDU con los trabajadores del decreto legislativo 728, los trabajadores de SUNEDU ganan un 29% menos en sus salarios, ¿no? Eso se puede ver ahí. También si los comparamos con trabajadores de otros ministerios, vemos que SUNEDU gana un 16%, los trabajadores SUNEDU, perdón, ganan un 16% menos. Si los comparamos con trabajadores de un organismo técnico similar a SUNEDU, regulador también, SUNEDU también gana, los trabajadores SUNEDU, perdón, también ganan un porcentaje menor, casi de 5%. Lo que les puedo decir de lo que he podido informarme esta semana es que cada contratación CAS ha seguido un concurso. Los resultados tienen que ver con la idoneidad, transparencia y capacidad para el cargo. Los sueldos son definidos en base al mercado y un asunto adicional que marca la diferencia entre los trabajadores CAS de SUNEDU y otros trabajadores en organismos similares es que los trabajadores de SUNEDU no tienen gratificaciones, asignación familiar, movilidad, escolaridad ni CTS. Y adicionalmente no pueden dictar en ninguna universidad del país. Para que un trabajador de SUNEDU entre a SUNEDU ha tenido que renunciar primero a sus tareas docentes por un asunto de evitar conflictos de intereses. En relación a la tercera pregunta que tiene que ver con los gastos por concepto de publicidad, lo que nos hemos podido enterar ahí es que había la necesidad de que SUNEDU sea más conocida, digamos, en la ciudadanía a la cual se tiene que proteger. Porque la idea del cambio, digamos, en materia de las instituciones del Estado no es tanto que las instituciones del Estado sancionen a universidades o reubiquen estudiantes, sino que sea la propia ciudadanía la que tome mejores decisiones sobre a qué instituciones universitarias asistir. Y para eso es que se consideró en su momento que era necesario hacer más conocida a SUNEDU en la ciudadanía del país, ¿no? A noviembre de 2017 solo 33% la conocía, luego de actividades de publicidad en diciembre esto aumentó a 46%, ¿no? Entonces hay más ciudadanos que conocen a SUNEDU, sobre todo en aquellos sectores que la conocían menos, nos referimos al sector C, D y E. Y en ese sentido ha sido, digamos, importante la inversión que se hizo en comunicación, ¿no? En su momento. El monto invertido en publicidad, el 2015 fue de 1.900.000, el 2016 no se invirtió y el 2017 terminó siendo de un monto de 1.932.000. Si nosotros comparamos ese monto de inversión en publicidad con el que hacen otras instituciones públicas, ahí está la comparación, ustedes van a ver, digamos, la enorme diferencia que hay entre SUNEDU y otros organismos del Estado, tanto ministerios como organismos reguladores, ¿no? Entonces, en términos comparativos, la inversión que se hizo en su momento en publicidad de parte de SUNEDU no es sustantivamente mayor a otras, por el contrario, es sustantivamente menor, ¿no? Gastos por servicio de consultoría es el cuarto punto de las preguntas. Ahí nuevamente lo que les podemos decir es que el porcentaje de gasto en consultorías en relación al presupuesto de SUNEDU es de 1.25%. Sin embargo, sí quiero también decirles que estamos analizando si efectivamente las necesidades identificadas ameritan el desarrollo de consultorías, ¿no? Porque a veces, digamos, por la premura en sacar cosas, no necesariamente se hace una buena definición si es que algunas consultorías son efectivamente necesarias. Queremos mirar un poco más a detalle ese tema, pero por otra parte, decirles que el porcentaje que se ha invertido es bastante menor en relación al presupuesto. Y nuevamente decirles que el porcentaje de SUNEDU, ese 1.3%, es nuevamente sustantivamente mucho menor que otros que se hacen en otras instituciones públicas.
3%, por ejemplo, inversión en consultorías en un organismo regulador, 4% en otro, 7% en otro, 11% en otro organismo regulador. Finalmente, sobre presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento, ahí, digamos, lo que les quería comentar es que el modelo y su reglamento garantizan una evaluación transparente a través de las 3 etapas que ya ustedes conocen, ¿no? La primera etapa es la revisión documentaria, la segunda etapa es la verificación presencial, donde efectivamente se verifican que las cosas que están en los documentos están siendo efectivamente implementadas por la universidad, y finalmente la emisión de resolución por parte del Consejo Directivo. Digamos, lo que también les quisiera decir es que el Consejo Directivo es un organismo que es objetivo e independiente. Los miembros del Consejo Directivo han sido elegidos por concurso público. Cada ciudadano elegido por concurso público tiene un periodo de duración de 5 años, según las resoluciones supremas que los eligen a cada uno. Nosotros como Consejo Directivo, los miembros del Consejo Directivo participan únicamente de la fase deliberativa, que es posterior al informe técnico de licenciamiento que viene luego de la visita presencial, y el Consejo Directivo tiene la facultad, además, de aprobar o de negar las licencias. Tenemos a su vez en el reglamento del Consejo Directivo un mecanismo que garantiza la imparcialidad. Si un consejero tuviera un potencial conflicto de interés, se abstiene según el reglamento, no participa ni en la votación ni en la deliberación del tema. Y finalmente les quiero comentar que como resultado, digamos, de esa imparcialidad del Consejo Directivo y el trabajo de SUNEDU, ustedes pueden notar que hay una heterogeneidad importante de universidades licenciadas. No es que se haya licenciado un solo tipo de universidad. Fíjense que tenemos licenciadas 22 universidades privadas de 96 y 8 públicas de 51, más o menos en la misma proporción del tamaño total. Tenemos 4 universidades del norte, 19 universidades del centro, 7 universidades del sur, 16 universidades de Lima y 14 de provincias. No hay ningún sesgo, digamos, centralista, más bien es un sesgo más descentralista. No hay ninguna homogeneidad en el tamaño de la oferta, ¿no? El número de programas. Hay universidades pequeñas, de 0 a 50 programas, son 19 universidades. Hay universidades medianas de 51 a 100 programas, 8 universidades, y hay universidades más grandes de más de 100 programas, tenemos ahí 3 universidades. Tampoco es que se haya únicamente licenciado universidades nuevas o muy antiguas. Tenemos que hay 11 universidades que tienen menos de 20 años, hay 7 universidades que tienen entre 21 y 40 años, y hay 8 universidades que tienen entre 41 y 60 años y hay 4 universidades con más de 60 años, ¿no? Entonces, acá se puede reflejar de alguna manera que no ha habido ningún sesgo, ninguna direccionalidad en términos de qué universidades han terminado siendo licenciadas. Podríamos agregar además que en este contexto de universidades licenciadas encontramos universidades que son fundamentalmente de investigación, ¿no? Universidades de punta de investigación, pero al mismo tiempo tenemos universidades que no tienen a la investigación como su actividad principal, sino más bien son universidades fundamentalmente de docencia. También hay una heterogeneidad en ese sentido. Bueno, eso es lo que tenía para presentar el día de hoy en relación a las preguntas que se nos hicieron llegar, y estoy dispuesto para responder cualquier otra pregunta. Gracias al señor Martín Benavides por su exposición. Antes de dar la palabra a los señores congresistas, a mí me han quedado 2 inquietudes porque no se ha respondido ni la primera ni la quinta pregunta de la citación. En la primera se pidió que informe sobre las presuntas irregularidades en la contratación de servicios de consultoría, servicios de publicidad, contratación de personal y otros dentro de la SUNEDU, y la respuesta ha sido que todo eso está en el portal de transparencia, pero yo quisiera saber si es que ha traído información complementaria para poder exponerle el día de hoy a los señores congresistas, así como en el punto 5 sobre el informe sobre presuntas irregularidades halladas en los procesos de licenciamiento. Eso tampoco ha sido respondido. ¿Lo tiene a la mano esta información? ¿Sí?
Sobre esos dos puntos, les quiero comentar que OSI no ha hecho ningún informe vinculado a los temas que usted menciona. Solamente hemos tomado conocimiento del informe de consultorías, que es el que he dicho que está en pleno proceso de implementación en términos de las acciones que tienen que desarrollarse, de CAS. Tampoco tenemos información sobre irregularidades en los procesos de licenciamiento. Muchas gracias. Damos entonces la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muchas gracias. Saludar al superintendente encargado, Carlos Benavides. Creo que, presidente, el informe es bastante básico y creo que ratifica la necesidad de que nuestra comisión pida estas facultades investigadoras. Yo quisiera, presidenta, señalar, por ejemplo, respecto a la evolución de contratación de personal nombrado, contratado, si bien es cierto, la SUNEDU incrementa trabajadores contratados y de terceros, a estas alturas hay 691 trabajadores, pero el tema es que nos permitan decir del flujo de contratación de CAS y de terceros, a qué fecha, o sea, cuánto será el personal, ¿no es cierto?, el personal de contratado y de terceros, considerando el flujo de concluido el proceso de licenciamiento. Es decir, esto va a seguir creciendo. ¿A cuándo está pensado, por ejemplo, terminar el proceso de licenciamiento de todas las universidades en temporalidad? Y si a esa fecha este personal se va a seguir manteniendo o va a seguir creciendo. O sea, quisiéramos saber, una vez que concluya el proceso de licenciamiento de las universidades, cuánto más o menos será el tema del flujo de personal. Por otro lado, presidenta, quisiera hacer énfasis en lo que se ha señalado y usted lo ha mencionado. El compararnos o el hacer un comparativo no quiere decir que lo estén haciendo bien. O sea, el hecho de que el Ministerio de Educación gaste más de 800 millones en consultoría y ellos gasten un poco menos, no quiere decir que necesariamente está muy bien. O sea, yo creo que lo que quisiéramos escuchar es cuánto bien y para qué han servido estas consultorías, cuán necesarias han sido estas consultorías, en qué se han generado consultorías y qué le ha permitido a la SUNEDU para poder garantizar un funcionamiento adecuado. Entonces, creo que ese es un poco lo sustancial que tenemos que empezar a informar al país. Porque si decimos, en consultorías hemos gastado 8, pero otras instituciones gastan 10, entonces nosotros estamos mejor que las otras. O sea, ese no tiene que ser el criterio, creo, de comparación. ¿No? Creo que ahí tiene que ver un punto clave. Y lo otro que hay que alertar, presidente, y creo que sí, sin ánimo de pensar en favoritismos en ningún caso, estamos hablando del 23% de las instituciones privadas licenciadas y solo el 16% de universidades, o 15% de universidades públicas licenciadas. Presidenta, en este caso, por ejemplo, por señalar un hecho, la Universidad Intercultural de Quillabamba no puede funcionar porque efectivamente los plazos no se cumplen desde la SUNEDU. O sea, la SUNEDU siempre está alargando al máximo de su plazo y luego alarga un poco más, de manera que ahora a marzo, nuevamente en la ciudad de Quillabamba no habrá examen de admisión porque no se ha dado el proceso de licenciamiento. Es cierto que puede estar siendo el factor de la comisión responsable de esto, pero la SUNEDU tiene que darnos elementos para decir, oye, esta comisión no hace bien las cosas, en tanto podemos pedir al Ministerio de Educación que ponga atención en la comisión responsable de licenciar una universidad, porque a ese paso, presidenta, vamos a dejar que estas universidades, estas comisiones, con sueldos por encima de los 15.000 soles, se queden licenciando 20 años. Entonces creo que, presidenta, necesitamos mejores y mayores detalles para poder nosotros como Congreso también contribuir a que la SUNEDU haga un buen trabajo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Saludamos la presencia del congresista Percy Alcalá y Vicente Ceballos. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Presidenta, muchas gracias, muy buenos días. A través suyo saludar a los señores congresistas, igualmente al representante de SUNEDU. Vamos a ir directamente a las preguntas. No nos ha satisfecho las respuestas que ha hecho el representante del SUNEDU. Tengo un cuestionario acá sobre las consultorías. Primeramente, a través de la presidencia, hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el objetivo para la contratación de consultorías desde el año 2015 a la fecha? ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para la selección y contratación de las empresas consultoras desde el año 2015 a la fecha? Estas empresas consultoras
¿tenían experiencia en servicios para universidades peruanas? De ser positiva la respuesta, ¿a qué universidades asesoraban y desde cuándo? ¿Cuáles fueron las áreas o direcciones del SUNEDU en las que se prestó dichas consultorías? Igualmente, en lo que se refiere a la contratación de personal, señora Presidenta, ha dejado mucho que desear. Yo pensaba que nos iba a traer un cuadro estadístico, digamos, de cuánto es de año por año, digamos, y cuánto es lo que recibe cada una de las personas. Y yo he pedido ya esta información hace más de 20 días, no la han hecho llegar, pero sí he recibido extraoficialmente algunos cuadros ya de cuánto estarían ganando el personal y sobre todo que no reúnen a veces los requisitos y que la mayoría son bachilleres, casi no tienen profesiones. A través de la mesa le haríamos las siguientes preguntas sobre contratación de personal. ¿Podría precisarnos cuántos trabajadores tiene en la actualidad el SUNEDU y bajo qué modalidad contractual? ¿Cuál es la planilla mensual de sueldos bajo todas las modalidades contractuales del SUNEDU? ¿Cuántos de estos trabajadores antes de ingresar a trabajar a SUNEDU registraban experiencia laboral en alguna universidad peruana? ¿Podría precisarse cuántos trabajadores de confianza y dirección tiene en la actualidad el SUNEDU? ¿Y cuánto es el total, el monto de la planilla? Igualmente también, señora Presidenta, ha dejado, digamos, una serie de vacíos las preguntas y las interrogantes que se le hicieron llegar a través de los licenciamientos. Quisieron hacer las siguientes preguntas. El día 24 de noviembre del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial Peruano la resolución del Consejo Directivo número 006-2015, SUNEDU/CD, en la que se aprueba un nuevo modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema universitario peruano. ¿Cuántas universidades fueron licenciadas con este modelo antes de su modificatoria que se dio el día viernes 27 de enero del año 2017, en la que se publicó la resolución del Consejo Directivo número 004-2017-SUNEDU/CD? ¿Podría darnos algunas cifras, si es que la tiene a la mano? De acuerdo a la respuesta anterior, existen universidades actualmente licenciadas bajo un modelo diferente al actual. Quiere decir que existen a la fecha 2 modelos de licenciamiento y el motivo, el porqué. Esas son las preguntas que tenemos que realizar a través suyo, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Carlos Benavides, superintendente interino en SUNEDU. Estaba haciendo una simple suma y resta y la división de cuánto es el presupuesto de la SUNEDU. La SUNEDU, desde el 2015 hasta el 2017, ha recibido 168 millones en presupuesto. Si uno hace una división simple entre cuántas universidades han sido ya licenciadas, de las 22 privadas más las 8 públicas, cada licenciamiento de cada universidad nos cuesta 5.6 millones. 5.6 millones, no es poca plata, ¿no? Quisiera empezar haciéndole una pregunta al señor Benavides, porque él empezó diciendo que recién está en SUNEDU. Entiendo que el señor está hace más de 2 años y él pertenece al comité, ¿no? Al consejo directivo, ¿no? Entonces, no es que él no sabe lo que está pasando en SUNEDU, porque es usual que vengan los funcionarios y dicen, bueno, yo estoy hace 1 mes, hace 3 meses, así que todo lo que pasó, no tengo idea, y eso creo que no es cierto. Quisiera preguntar, ¿cuánto se gastan en catering, señor Benavides, y en qué consiste? Porque entiendo que es un monto elevado también. Otra cosa que me llama la atención es que los datos o los cuadros estadísticos no nos indica la fuente. Me parece raro, siendo la SUNEDU la que tiene que nombrar. Por ejemplo, él dice que hay un resultado, ¿no?, de conocimiento con respecto a la SUNEDU, pero no encuentro la fuente. ¿Quién es? ¿Es Ipsos? No lo sé. Lo otro, Presidenta, me gustaría saber cuánto personal de locación por servicios hay en SUNEDU. Entiendo que también es un monto elevado. Y la otra pregunta que quería hacerle es, señor Benavides, ¿usted ha encontrado algo que le ha llamado la atención ahora que ingresó como superintendente? ¿O las cosas están bien, todo está claro?
no hay personal adicional, no se ha sobrepoblado SUNEDU, está todo en orden, ¿no? Y lo otro que quería hacerle, ya para finalizar, Presidenta, es con respecto a dos funcionarios, que aquí tengo los nombres. Quisiera saber, con respecto a la señora Claudia Byron, que es la directora de licenciamiento, me gustaría saber cuál es la experiencia de esta señora. Y con respecto al señor Henry Espinosa, que es el director de supervisión, me gustaría saber también cuál es la experiencia que tienen estos funcionarios para tener tal responsabilidad. Gracias, Presidenta. Voy a hacer nuevamente otras preguntas a medida que se vaya desarrollando la sesión. Gracias. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Muchas gracias, señora Presidenta. A través de usted saludar la presencia del encargado de la SUNEDU. Un saludo a todos los congresistas presentes. Hemos visto una exposición muy escueta. Claro, pues tratamos de una encargatura. Las preguntas que se le hizo llegar, usted mismo lo ha dicho, no ha tenido el sustento como debe ser. Y hacerle todas esas preguntas, creo que esto debe ser ya en tiempo récord la comisión investigadora que se ha en estos momentos instalado en esta comisión y que ya en tiempo récord se debe comenzar a trabajar porque es importante en estos momentos la situación actual de la educación superior en el país. Lo mencionó el congresista Vergara, quizás son más millones de lo que realmente se ha invertido en licenciar esas universidades, con toda razón. Nos muestra números, pero sin embargo en los montos son mayores los gastos. Esos sueldos exorbitantes que se han tenido. El señor Benavides viene de Grade, hay consultorías que ha realizado por ahí también, que eso también tiene que investigarse. Muchas de ellas han desaparecido de los anaqueles del Ministerio de Educación, que tienen que investigarse. Ya se alimentará de información a la comisión que usted, en este caso, preside, ¿no? Yo quiero hacer llegar información que nos diga por qué en tiempo récord, el día lunes pasado nosotros a las 11 de la mañana hablamos de que él no contaba con el grado de doctor inscrito en la SUNEDU. Pero a las 2 de la tarde ya estaba inscrito el grado de doctor, no el de magíster, sino el de doctor. ¿Cuánto tiempo demoran en inscribirse un grado en la SUNEDU cuando viene del extranjero? Pasa 1 mes a 2 meses. Lo saben los técnicos, pero sin embargo el señor en menos de 3, 4 horas inscribió el grado. Y eso tiene que ser investigado también, que en tiempo récord lo hizo. Yo quiero hacer la pregunta, conforme él acredita la información personal que se detalla en la declaración de interés que firma él al ingresar como miembro del Consejo Directivo de SUNEDU, su actividad inmediata anterior a ser miembro del Consejo Directivo fue de asesor del ministro Saavedra. Él fue asesor del ministro Saavedra. Que lo diga que sí o no. También, o lo pasa a la parte de la investigación. Es decir, más que un representante, hubo una convocatoria y salió elegido. Puede salir elegido una persona que en su registro DINA, toda su orientación es hacia violencia familiar, hacia pobreza e inclusión social, hacia niños, estudio de niños de 3 y 4 años, todo dedicado a la infancia. No se ven temas relacionados a la educación superior. Y está todo, ¿no? Todo está escrito, todo está en los textos, decimos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de selección que ustedes tienen que ver de las personas que han venido y que han estado dentro y cómo han seleccionado? Porque dentro del Consejo Directivo hay verdaderas profesionales que se han dedicado exclusivamente a la docencia universitaria. Yo quiero que diga cómo, si es verdad, que para ser nombrado del miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, él no acreditó su grado de doctor. Pero sin embargo, cuando nosotros o alguien quiere postular a cualquier actividad, inmediatamente se le excluye por no haber registrado el grado de doctor en la SUNEDU o por no haber registrado el grado de magíster en la SUNEDU. Y este debería estar registrado, ¿no? Ha habido privilegios por haber sido, si es que lo ha sido, presuntamente estoy diciendo que ha sido asesor del ministro Saavedra. Quiero que diga si él ejerció la docencia universitaria con posterioridad a la aprobación de la ley 3220, ley universitaria,
en la cual se solicita si él ha ejercido la docencia inmediatamente después que se dio la ley 3220. Quiero que diga cómo es verdad que por mandato de la ley universitaria para ejercer la docencia y acreditar el grado de doctor, este debe estar inscrito en la SUNEDU, ¿sí o no? Para que diga, como miembro, y siendo miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, no acreditó el grado de maestría, que lo tiene inscrito como forma manual. No sé si ya lo tiene revalidado. Y no solo ejerció la docencia como docente principal, porque nos piden para principal el grado de doctor, y fue elegido como miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU sin presentar la respectiva acreditación del grado. Eso lo estoy diciendo para ver si el ministro de Educación miró todos estos considerandos y si en la norma o reglamento dice que inmediatamente el que debe suceder ante la renuncia o separación del presidente de la SUNEDU debe ser el vicepresidente o debe ser cualquiera de los miembros. Yo lo desconozco. Usted me diga, quiero que me diga si es que el vicepresidente es el que sucede o entre sus miembros se decide, para que el ministro de Educación también nos responda el por qué fue la selección de su persona. A través También de para la que diga, presidencia, congresista Bocángel, a recuerde. través de la Gracias. presidencia, disculpe señora presidenta, a través de usted, discúlpeme. ¿Cómo fue la inscripción de sus grados académicos el primer día de ejercicio en la superintendencia encargada de la SUNEDU? Si conforme lo detallan los usuarios del servicio de inscripción, tardan hasta 2 a 3 meses para poderlo inscribir. Se habla de parentesco